creo haber reconocido que era diferente a todos mis amiguitos cuando tenía 2 y 3 años. Ellos eran bastante masculinos y jugaban a la pelota y tenían deportes de niñez. Cuando jugaba con ellos jugaba a ser la mamá y el papá y yo siempre era la mamá. Jugaba a ser la Mujer Maravilla. Todas mis superhéroes eran mujeres y yo adaptaba a esos personajes. La Mujer Maravilla, la Mujer Biónica. Nunca era Batman ni Superman. Siempre me sentí una nena y el hecho de que yo me comportaba de forma muy afeminada y amanerada era el comentario de mis tíos y los vecinos que le decían a mi mamá al muñeco, porque me decían muñeco cuando era chiquito, decía al muñeco le está pasando algo, que tenés que tratar de arreglarlo, y me decían mandarlo a hacer deportes de macho, que jugara al fútbol o que hiciera boxeo. Vivíamos en Quilmes y no había escuelas de boxeo, sí de artes marciales. Y ella preguntó si era lo mismo hacer artes marciales que boxeo, y ellos, con tal de sacarle una cuota, le dijeron, sí, está bien, el nene va a aprender a pelear acá. Y pasando muchos años, lo único que cambió en mí es que evidentemente aprendí a pelear, pero seguía siendo la misma mariquita que a los 3 años era, pero mucho más agarrado a mi identidad hasta ese momento, porque yo ya me comportaba realmente como si fuera una nena. Luca Martín, claro que sí, otro jueves. María, vos sabés lo que significa el jueves para mí. Un divino y sagrado notiquiano. Boluda, ahí a la Mari. Rarísimo, la mandaba a la Mari. ¿A la Mari? ¿Qué hace, guacho? Ya tenés al otro. ¿Cómo va? Hola, Vivi. ¿Todo bien? ¿Ustedes solo vinieron? Bueno, mi casa es ahí, ¿vamos ahí? No sé por qué mierda nos mandaba a Groenlandia 432. Estoy cagada de frío. ¿Hace mucho que había salido? ¿No? ¿Está mi vecina? Y mi karateka. Tiene centrolero y tiene un chaco. Está lleno de polvo este. Bien un chaco. Se debería poner acá el nunchaco. No te quita. A este, ¿sabes qué? Te pones pila acá y se le ponen los cachetes rojos y empieza a hacer ya, y empieza a girar así. Ya. Está genial. Este me lo regalaron cuando era pendeja, también me lo regaló un novio. El nunchaco, ¿ven? ¿Por qué te lo regaló? ¿Porque Porque era karateca? era mi novio, ya, obvio. Él estaba loco porque yo era karateca y entonces. Yo era muy boludo, me encantaban los muñecos. Todavía me gustan los muñecos. Y lo vio y me lo regaló. Esto se va a caer de mierda. No, ninguno está piola, estos están todos rechotos. Pero estos tienen 7000 años estos, Oh, mira, está lleno de telaraña. 20 años para atrás me los robó la historia. Se la dejamos a un amigo para que los cuide y terminó diciendo que se le prendió fuego el lugar donde los cuidaba. Ahí desapareció todas nuestras cosas. Entre esos estaban los trofeos. ¿Por qué te gustan más las medallas? Porque te la calzan, porque la llevas puesta. Y el trofeo pues, también es para sostenerlo y después depositarlo en un lugar. Si bien no vas a andar por la vida con una medalla puesta, pero creo que el hecho de que vengan y te condecoren está bueno.
El ser campeona de karate me llevó la vida porque de repente lo estaba haciendo, Claro. pero era mi forma natural de llevar la vida porque, o sea, era ir al colegio, ir a hacer karate. Con y sin el karategi puesto soy diferente, o sea, sin el karategi puedo tener toda la fuerza, todo eso en mi cabeza y todo eso, pero cuando me pongo el karategi siento como que de repente tengo fuerza en los puños, en los brazos, en las piernas, y es mi escudo, yo creo que puedo pelear con mucha más fuerza teniendo el karategi puesto, pero es locura mía. ¿Ya habías hecho el tránsito con la Mujer Maravilla o para el barrio era como un chico? No, la Mujer Maravilla lo hacía cuando tenía 5 y 6 años y el tránsito lo empecé a hacer a los 8. Yo ni me daba cuenta que estaba jugando a la Mujer Maravilla y que no era un nene que jugaba a ser la Mujer Maravilla. Yo para mí todo el tiempo yo era una nena igual. La primera vez que la escuché a la palabra homosexual fue cuando La fuimos de, a catequesis. la de catequesis, que te empiezan a decir que está mal, que es un Yo nunca pecado, escuché que esa se palabra, en mi olvida. casa no se hablaba de eso, en el gimnasio no se hablaba de eso, en la escuela no se hablaba de eso. Más que Claro, el yo insulto, tenía- calculo que lo habrás escuchado. No, yo la primera vez ya. que vi escrita la palabra puto la vi en una falta, recuerdo patente, y yo todavía no sabía leer. Y entonces le pregunté qué decía ahí, y me dijeron, dice puto, y yo pregunté qué significaba y no me quisieron decir. Y cuando me lo querían explicar no me lo explicaban bien y no entendía bien. Y después ya había escuchado la palabra puto, pero no sabía qué significaba ser puto, no sabía qué significaba ser homosexual, no significaba lo que era ser diferente. Entonces como que yo, para mí era natural jugar a ser nena porque... Sí, porque no eras Sí. eso. Lo único que me parecía raro que yo decía ser nena, pero todos decían que El la entorno no te nena, reconocía no, como que las eso, nenas claro. no tenían pito, y entonces yo decía, ¿y por qué yo sí si yo soy una nena? Y entonces porque ahí me sentía como que yo era una nena diferente a la demás nena. Todos esos conflictos los empecé a escuchar cuando fui a catequesis. Vení, mamá. Suba. Gracias. Subí, mamita, subí, yo lo subo. Un Un momentito. Toma, mamá. Gracias. Ah, no vi una mierda. Se me corta de vista. ¿Ya no? ¿Ya no? Ah, una boludez. Yo me acuerdo de una mujer que vivía antes, no sé dónde era. Sí, la viejita que se ponía... Ya la panza. Sí, sí. Esto sería, esto mismo. No, porque ella era diabética. ¿Cómo era? ¿Cómo se llama? Insulina. Insulina se ponía. ¿Ya está? No, boludez. La panza se ponía ahí. Soy una karateca, esto no duele. Mira vos, dice. Un usuario de Reddit narró que una mujer decidió correr a su propio hijo de la casa solo por ser homosexual. La madre indicó que esto va contra su religión, por lo que no podía tenerlo en su hogar. El joven llamado Chad no sabía qué hacer con su situación, pero por suerte tenía un abuelo con el corazón inmenso. El anciano no dudó ni por un segundo y recibió a su querido nieto en su casa. Además de brindarle hogar, decidió hacerle una carta para resaltarle que no está solo en el mundo. Ay, mi amor, qué lindo. A ver. Ay, mi amor, mira qué linda foto. Qué lindo, me encanta porque yo publico este tipo de cosas y la gente empieza a compartir. Ya te lo pasé, ya te lo pasé. Me gusta el final de la historia. Es dolorosa, pero tengo un buen final. Pero créeme que si la cría el abuelo, este va a ser una marica contenta. Si lo criaba la madre, si lo aceptaba la madre, finalmente iba a ser muy tirante la relación igual. No, iba a ser un chico sufrido porque le iban a discriminar todo el tiempo. Sí, ya no. vamos que la madre no acepta eso. Es la última persona que uno espera que no lo acepte. O sea, que no lo acepte la sociedad, el barrio, los compañeros. La madre. El padre de última, pero la madre, que la que lo parió, la que lo tuvo 9 meses en su No es panza. madre, no es madre. Supone que a vos te diga tu Biblia, no podés aceptar a tu nieta porque sea lesbiana. ¿Qué haríamos? Y guarda la Biblia en el cajón. Y sí, pues.
Si la Biblia no me dio nada a mí. Yo lo leo lo que está escrito, pero no me puede ni la Biblia manejar la vida a mí. El amor. Después de leer la Biblia, la que decido soy yo. Mucho lo que no voy a hacer es tirarme contra Dios, pero el resto es mi vida. Esto es amar, esto es vocación. Esto es la verdadera inclusión. Busca tu Facebook, a ver. Ahí estoy, espera. No, en tu Facebook, mamá. ¿Está en tu Facebook? No, sí, en tu Facebook. Es así. Bien. Cuando me mandaron a hacer catecismo yo escuché la palabra homosexual, que para mí era muy larga de recordar, y la palabra esa identificaba a los chicos que le gustaban a otros chicos, y ellos tenían la idea, y nos las decían, de que todos los chicos que gustaban de los otros chicos eran personas pecadoras, personas que tenían negado el cielo y que iban a ir a parar al infierno. Me arrodillaba al costado de mi cama en la oscuridad y rezaba mucho a Dios, y le decía que por favor me cambiara, que al otro día cuando me despertara que me gustaran las nenas, que pueda sentirme como mis amiguitos, que me guste jugar a la pelota, porque yo no quería jugar a la pelota. Y todo lo que me llevaba al infierno a mí era todo lo que yo estaba sintiendo, que me gustaban los nenes, porque si bien yo no sabía lo que era el sexo, sí sabía que me gustaban los nenes y me gustaba abrazarlo y darle besos. Cuando fui a confesarme no fue en un confesionario, fue en la oficina del párroco, el padre Coco, que nunca me voy a olvidar de él. Cuando yo le confesé lo que para mí era lo más grave, lo que yo tenía como una mochila de adoquines que pesaba en mi espalda, yo bajé mi cabeza, tenía enrojecida mi cara y no recordaba, no podía decir la palabra entera porque era muy difícil, entonces antes de ir yo sabía lo que le iba a decir y escribí la palabra homosexual en mi mano, mi pequeña manito de 8 años, y se lo dije en sílabas. Soy homosexual, sin mirarlo, y me puse a llorar de vergüenza porque sentía que era la primera vez que lo decía, y sí lo sentí caminar y acercarse a mí y me apoyó su mano en mi cabeza. Me dijo, no pasa nada, hijo, Dios te va a perdonar. Y yo lo que necesitaba era un abrazo contenedor y que me diga, estás perdonado y el cielo no se te va a negar. Y lo que yo creí, entonces cuando él puso su mano, yo me entregué a la mano de él, y lo que sí pude sentir fue su pene duro apoyado en mi hombro, en mi bracito, y pensé que nada, que no. No sabía lo que era un pene, nunca había visto un pene grande ni duro. Y yo sentí algo duro que había apoyado mi mano, y después que la mano que sujetaba en mi cabeza hizo presión hacia él y no dudó en con la otra mano bajar, levantar la sotana, y no tenía ropa interior, tenía una sotana marrón con un cordón de soga así, y levantó y pude ver su pene enorme, erecto, y intentó, cual hostia de domingo, intentó meterlo en mi boca, y yo me asusté, no sé si me asusté o me dio asco o fueron las dos cosas a la vez, porque nunca había visto tampoco sabía que se ponía en la boca, y lo acercó a mi boca así, yo saqué la cara y me forzó a meterlo en mi boca, y yo salí como pude, me levanté, intentó agarrarme fuerte y me dijo, no le cuentes a nadie esto, y él seguía gritándome de atrás, vení, vení, vení. Yo me fui corriendo muy avergonzada, ya no quería ir más a catecismo. Llegué a mi casa y no se lo conté a mi mamá, porque mi mamá no me lo iba a creer. Ella lo adoraba al párroco, todas, los devotos que iban a la iglesia lo adoraban a él. Y yo no le podía decir que él iba a hacer esto porque no sabía si me iba a creer o iba a ser peor. Y entonces empecé a descreer que de repente yo podía ir al infierno, porque yo decía que si yo iba al infierno, el padre Coco tendría que venir conmigo. ¿Cómo fue ayer, Vivi? ¿Contás? ¿La operación? Sí. Normal, o sea, lo que dolió mucho fue la anestesia después. No me dejaron mirar, yo quería mirar. No, pero yo me recagué de risa, la verdad que fue... o sea, estuvo bastante tranqui. Se terminó la operación y yo agarré, me preparé de la camilla como para saltar y bajar. Dice, no, para, que estás operada. Yo como estaba anestesiada. Después bajé los 5 pisos por las escaleras porque el ascensor no venía jamás. Y estaba llegando tarde. Salí de ahí, fui a dar clases a Palermo. Y salí de ahí, de quirófano fui al gimnasio. Y del gimnasio fui a la facu. Cuando pasó la anestesia me quería matar. No, y después tuve que viajar hasta Pilar, que se me hacía eterno. O sea, subte, Plaza Italia. Cuando llegué a Plaza Italia había una fila hasta la rural.
Dije, ay, no puede ser, dije yo. Y después no encontraba la manera de cómo sentarme, iba así, para acá, para allá. ¿Y tomaste algún calmante más? No tomé nada. No tomé nada porque, no sé, le pregunto al médico, ¿qué puedo tomar después que pase la anestesia? No, no te va a doler, me dijo. Minga, no va a doler. Sí, me re dolió. Y ahora me está doliendo más. ¿Los puntos? Ahí viene David, ¿eh? ¿Los puntos? Los puntos creo que me está doliendo. Y sí. Me tira, me tironea. ¿No es el cable? No. A ver. Bien, vamos con los dedos arriba. Hago ya, recto. Eso. Vení de vuelta, David. Pa. Vamos a ver. Pa. Sale, empujar la mano. Sí, trato de que no me agarre, que agarrame, saco. Agarrámoslo, saco. Si ya me agarró, voy a buscar. ¿Sí? Yo voy a intentar sacar, esquivar la mano. ¿Sí? Vamos a ver. Pa. ¿Sí? Vamos a ver. Pa. Pa. ¿Sí? Vamos. Primero no poner resistencia y tratar de restar. ¿Por qué tengo que restar distancia? Porque si yo me pongo muy allá, el brazo va a quedar tirante de él. ¿Sí? Entonces, y va a quedar más firme. Depende del tamaño muscular, el grosor muscular que tenga él, me va a costar más. Entonces lo que tengo que hacer es no poner resistencia y tratar de acercarme un poquito para que flexione el codo. Y así, lo tomé, partí. Esto no va a llevar mucho tiempo, porque acá va a venir la otra mano. Antes que venga la otra mano, yo fui al antecodo, ¿no? Antecodo, tiene que ser antecodo. No en el bici ni acá, antecodo. Flexioné esta, no solté, y acá avanzo. ¿Sí? ¿Estamos? Eso, bien. Vamos, ahí. Ahí está. Eso, ahí va. Eso. Apretar. Soltar. Ahí recuperé. Y pegarlo a mí. Y pegarlo. Ahí, sí, ya me acuerdo. Y ahí Sí, así que como te tenés que pegar. Vos vas a buscar acá. Vamos. Y pasás. Una vez que estás acá, sí sigue todo. Todo lo que voy a aprender. Venga. Claro, lo tengo como abrazado. Claro, para que no me pueda mí. pegar, mira. Sí. Y ahí sí. Claro. Como diciendo. Como ¿A vos sí? cuando sí. Tipo, la abrazo a lo mono cuando lavo la mano. Como un mono, me engancho como un mono. Un koala. Pero tiene que ser así, con agresividad. ¡Hey! Muy bien, arriba. ¡Hey! ¡Arriba! ¡Sote! ¡Hey! 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 ¡Quiero venir! ¡Hey! Vamos. ¡Abajo! ¡Hey! ¡Arriba! Listo, terminé. En el imaginario común uno cree que de repente solamente a uno le pasan las cosas, a los demás nenes no le pasaban. Yo no veía mariquitas en el grupo de los chicos del barrio, entonces se lo tenía que contar a alguien más. Tenía una amiga que no se llamaba como se llama hoy se llama Mimi. Las dos nos identificamos lo que nos gustaba cuando nos conocimos en un asalto, en una fiesta de barrio. Entonces sentí como que encontré a alguien más grande que yo y ya había pasado por mi edad y sabía cómo llegar hasta esa sin que doliera mucho, porque yo sentía que eso me iba a doler mucho. Vos sabés que esta cámara tenía trípode. Tenía un trípode carísimo, alto, así, que se subía, se bajaba, se giraba, lo ponía a las diferentes alturas. Y yo cuando me fui a Uruguay me lo perdí cuando me subí al barco, no lo vi en el taxi, a la pata de la cámara. Hoy lo es mía encima. Fuera. Che, qué linda que está tu casa, Mimi. Oh. Qué linda. Estaba subiendo a mis famosos árboles. ¿De? Estaba subiendo a mis famosos árboles. ¿De qué? Ahora vamos a mirar. ¿Qué película tenés para ver? ¿Tenés película para ver? ¿Viste Aquaman? No, no la vi. ¡Ay, no, no, no! Dale. Dale. Sí. Ah, no es un hombre.
Eso, es un dios. Ay, es un caballo, ¿no? ¿Es el mismo actor? Ay, por ¿Es el mismo Dios. actor? La Virgen. Ah. A los 12 años llegó la propuesta que a mí me significó años de mi vida, que me cambió la vida para mal o para bien, que fue cuando me sugirieron trabajar de prostituta. En un principio me sirvió y después me abrazó y me destruyó. No me había acostado con personas adultas, pero sentía que era algo que yo podía hacer si eso le iba a llevar a mi mamá ladrillos a casa y cemento y todo lo que nos hacía falta. De los 8 a los 10 yo ya me empecé con mi proceso de hormonización. Yo ya tenía busto a los 12 años, más busto que la nena de mi edad. Tenía la curva de una criatura, entonces ya era imposible darte cuenta que era un nene. Me pareció muy seductora la propuesta, por ahí no el modo en lo que tenía que hacer, pero dije, bueno, por ahí sí puedo. Estoy tomando la virgencita. ¿De quién es este altar? Si vos sos atea. Qué chetos esos chicos, ¿no? Ay, muchos clientes. ¿Quién? No demos nombre por la duda. Pero están todos casados con hijos. Sí, ¿cómo se llama? Sí. Y eran chicos re chetos, con auto descapotable, la verdad. Muda. Esos pelos rubios largos así. Ay, no, me quedaba descompuesto. ¿Te acordás? Ya como los tengo que Teníamos describir. cualquier cliente, ¿eh? Los tengo que describir a la... ¿Cómo me traba los guachos? La- No, o sea, esos pendejos se podían haber comido a quien querían y de repente optaron por comerse las trabas, ¿no? Y pagando. Muda. Y el otro que era tan bonito que parecía un, no sé, un cantante de cumbia de esa época. ¿Napo? Sí, que Ay, tenía el pelo rubio, los ojos. ¿Con ese que salía yo? Ay, Pero normal. un pintito. Nada de otra cosa, nada de otro mundo. No, ya no pueden tener todas tampoco. Che, ¿vos no un cenicero? Ah, Qué lindo el pelito de la perra. Ay, qué linda época. ¿Cómo me gustaría volver el tiempo atrás? ¿Ahora qué pasa? y con la experiencia de ahora. Claro, sí, pues éramos muy boludas en ese momento. Pero éramos boludas buenas, o sea. ¿Eh? Éramos boludas buenas, o sea, copadas. Yo me acuerdo de toda esa época. ¿Vos te De acordás esas de todo? épocas, sí, muchas cosas. Yo me acuerdo de... Esa época la mejor de nuestras vidas. Ay, yo nunca me olvidé cuando tenía 15 años que me llevaron de ahí de... Cuando 15 tenía, ¿no? Que el chabón me decía, piojoso de mierda, ¿cómo estás haciendo? Ay, ¿cómo es Fernández? Era... Ese tipo nos odiaba. Nos odiaba, era re mataputo, hijo de puta. Re transfóbico. ¿Cómo se llamaba? Fernández, el oficial de calle era. ¿Vos estabas cuando una vez yo le contesté y me pegó una cachetada? A mí también me pegó, a mí también me pegó. Yo le revolví una máquina de escribir y rompí toda la ventana. Bueno, a mí me pasó... Que no me va a odiar el A chavo. mí me pasó que me pegó también, pero que... Pero vine y me dio una cachetada. Bueno, a mí me pegó, yo se lo odié. Pero en ese momento éramos menores de edad. O sea, ni siquiera eso se respetaba, ¿no? Porque éramos menores de edad en ese momento. Yo me acuerdo que a mí me pegó, porque yo no me callaba la boca. No, es igual. Y me pegó un cachetazo y se la devolví también y ahí cobré por todos lados, pero no me dejas pegar por ese estúpido. No, a mí yo cuando agarré la máquina de escribir la rompí contra la ventana. Llévenselo, llévenselo. Yo el día que me llevaron a mí, que me llevó de Fernández, me acuerdo que fue que veníamos de la casa de la Ricardo
y íbamos para tu casa, creo, y que nos corrimos, corriste por un lado, yo corrí para el otro y me corrieron a mí, y que yo me metí en una casa, me acuerdo patente, boluda, a la vuelta de Gaspar Campo, y se metieron a sacarme de ahí. Me sacaron una patada de ahí, y cuando me subieron estaba Fernández, ¿no? Sí. Fernández, hijo de mí. Pero yo no lo conocía, pero vos ya me habías hablado de él, que era un hijo de puta, qué sé yo, y ese día lo conocí y era un hijo de puta. Que me decía, piojoso de mierda, cuando llegamos te voy a pelar la cabeza, me decía. Yo tenía pelo rubio, largo. Hijo de puta. Ay, ese tipo nos odiaba, tenés razón, nos odiaba. Él si pudiera nos hubiera matado. Yo creo que no nos mató porque... Porque hay muchos testigos. Sí, sí. Yo me acuerdo patente el primer día de Panamericano. Paramos en 127 ese día. Y encima nos paramos nosotras. Y yo decía, ay, que la llevan a Viviana y me quedo sola. Vos habrás pensado lo mismo. No, la llevan a este y me quedo sola. Y así fue, que te fuiste vos primero y yo me quedé sola, yo creo. No me acuerdo cómo fue. Lo que sí me acuerdo cuando volví no estaba vos. Ay, que me agarró un ataque de mierda, yo me metí en el monte ahí a esperar que vos vinieras. Y que estaba horas y horas y que después un tipo pasó buscando así trabas y no había nadie. Y por ahí me vio que estaba sentada ahí en el pasto que se hizo para atrás y me empezó a llamar y que yo no me acerqué porque no quería estar más con nadie, o sea, yo quería que viniera vos. Y que el tipo agarró y que vino haciendo así, sacó una pistola. Ay, listo, y que hasta acá. Yo pensé que me iba a matar, bajó para matarme a mí, boludo. Y cuando se acercó así que me dijo, el tipo sabe para qué bajó con la pistola porque pensó que me estaban apretando y que me tenían ahí tirar el pasto. Pero mirá el tipo, qué huevo, ¿no? Qué época. Sí, qué lindo recordarla. Pues te digo, yo la pasé bárbaro. Sí, sí. Hubo un par de episodios, viste, que por ahí, como esa vez que antes que nos fuimos, la primera vez que fuimos a Panamericana, yo tenía la plata para pagar el arreglo. Y no cae uno en bicicleta que me robó. ¿El primer día? Esa vez que vos también estabas sin poder tener la plata para pagar el arreglo. Ah, no, que nos fuimos, sí, que nos fuimos a Panamericana. Claro. Y ahí estuvo feo porque este hombre yo no tengo terror, le tenía terror, lo tengo a las armas blancas. Ah, yo también, a los cuchillos. Porque que te pegue un tiro, bueno, pero que te puede hacer de lejos, pero lo tenés tan cerca. Yo no tengo miedo a las pistolas. ¿Por qué no me la pistola? Sí, ya veo. No, boludo, a los revólveres, a las pistolas, no le tengo miedo. No. No, yo le tengo más miedo a las armas blancas, a los cuchillos. A mí me causa cierto impacto también, pero si hay que defenderse, defenderse. Hola chicos, vamos a pasear. Dale, boludo, así nada más, tampoco te monto. ¿Qué? Encontraron como las últimas. ¿Sí? Fotos, ¿viste? ¿Dónde las encontraron? Ah, qué genial, boludo, tú. Qué genial de esto. Ahora la vamos a ver. ¿Encontraron fotos nuevas de Marilyn inéditas? ¿Cómo las encontraron? Como que las últimas fotos que esta vez, de esta sesión. Sí. Que estuvo en la playa ese día. Claro, habrá quedado mucho material que de repente desestimaron. Y las tenía... ¿Quién? El hijo del fotógrafo que se las sacó. Las Mirá tenía en un archivo bajo llave. No te llevaban en cara por desfilar en una murga. No, al contrario. Por eso, era No me acuerdo en qué lugar, pasaba por el frente de la comisaría. Claro, y de hecho la gente iba esperando ver a las trabas, ¿o no? Obvio. Y ¿Por qué te ponía? Era nuestro único momento de libertad, o sea, si no lo aprovechábamos. Era una reina. Y era reina encima. Una reina. Y era reina encima. A mí me gustaba eso de que por ahí venía alguno así, te quería saludar, dar un beso. O los mismos chicos, a mí me Ay, mi amor, a mí me acuerdo que era... qué lindo. Sí, sí.
Esa es la parte que no me gusta. Sí, sí, la gente se... Que te quiere dar un beso, ¿viste? Claro, Y si porque- estás en el medio de los bombos no podés. No, y la gente, como venía a abrazarte, a darte besos, a sacarte fotos, te ponían los hijos en brazos. Porque es el momento donde una se siente incluida, ¿no? Querida. Es tu noche. Claro. Olvídate. Porque después de ahí vas a salir, que te van a llevar en cana, que tenés que dar la ruta, todo eso que estaba mal y ese día te sentías como que era lo mejor de lo mejor. ¿Cuánto tenés, boluda? ¿3, 4, 5, 6? Vale, vamos a poner... déjame... No, esto no es nada. ¿Te puedo ver los lentes? Las trans, que pasamos los 35 años, somos sobrevivientes a la lucha y a la discriminación, al desamor que hubo hacia nuestros cuerpos, al estar de vestida de abrazos, de cariño, de afecto, privadas de derechos. Si teníamos que poner el cuerpo, lo poníamos, pero yo creo que en la primera edición no está esa, no contemplaba esa idea. Cuando se me prohibió el derecho a estudiar fue cuando de repente busqué la manera de sobrevivir. Me imaginaba que iba a terminar por convertirme en docente. Por lo menos eran los sueños que tenía cuando era niña. Pero el sistema educativo de los años 80 terminó por derribar todos esos sueños cuando me fui a inscribir al secundario. Dijeron que les estaba faltando el respeto con llegar disfrazado al colegio y me tiraron el DNI por la cara y me pidieron a los gritos que me retirara del lugar y que nunca más volviera. El abrazo que no me dio el sistema educativo finalmente me lo terminó dando las calles. O sea, imaginar que una criatura de 12 años se pudiera parar en una ruta así, de noche, sin luz, con el pasto alto, desnuda, a esperar que alguien la levante, un desconocido en un auto, te llevara, quién sabe dónde, a tener nada menos que sexo por dinero. Y con 12 años yo en ese momento no era consciente de qué tan chiquita era, yo para mí era grande y hoy me da miedo esto. Me puedo recordar parada, me puedo recordar a mis compañeras paradas. Hay muchas sensaciones raras que pasan por ahí. Después de 1987 que vuelvo a pisar este lugar. Está todo muy cambiado, muy cambiado. Hay mucho asfalto, en ese tiempo era todo campo y de hecho todo esto no había tejidos. Lamentablemente tengo recuerdos donde mis compañeras caían con balas en las rodillas, en las espaldas y algunas quedaron muertas. El Reconquista está más adelante acá. El Reconquista fue un lugar donde yo me tiré cuando tenía 17 años para poder escaparme, justamente de que me venían corriendo la policía. Y nada, cuando ya me vi acorralada, siempre les corría, nunca me pudieron agarrar, pero en esa oportunidad me habían rodeado de manera que era imposible zafar y si me agarraba me cagaban a palo y no quería cobrar ni tampoco que ir en cana, entonces no me quedó más que tirarme de cabeza al Reconquista sin saber que sabía nadar, o sea, no sabía que podía nadar. Me tiré en la oscuridad y nadé hasta la otra orilla y podía sentir dentro del agua cómo las balas pasaban por a mi costado y no me acertaron de casualidad. Con mucho miedo hasta que salí del otro lado y seguí corriendo. Corrí hasta desmayarme. Recuerdo que me desperté después cuando amanecía. Yo creía que todavía me estaban buscando y no me estaban buscando, era mi miedo nada más. Y para volver, no volví a cruzar el río. Caminé hasta donde
Baja la autopista, subí y vine por arriba. Y volví hasta la parada de donde había arrancado, que habían unas compañeras paradas que me vieron llegar toda sucia, llena de camalote y agua podrida en mi ropa, y completamente mojada obviamente, y me preguntaban de dónde venía y les dije que me había tirado al río para escaparme de la policía, cosa que ninguna se había animado todavía, y si alguna se animó por lo menos no salió para contarlo. Y nada, y después las chicas me prestaron un par de ropa porque mi ropa olía toda agua podrida, y tomamos un remis y me volví a casa, y nunca jamás había vuelto hasta este lugar, hasta el día de hoy. Todas las maricas me conocían de los boliches porque iba a un boliche llamado Confusión, que fue el primer boliche para chicas trans que existió en Argentina. Yo salía con la ropa de los torneos, tomaba remis, me iba rápido hasta el boliche y llegaba con mi trofeo, mi medalla, se lo dejaba a las chicas mientras que me cambiaba. Y las chicas andaban de mesa en mesa y decían, esto lo ganó mi amiga, y mi amiga es travesti y pelea con los varones y ganó esto. Y entonces me apodaron la karateca. Muchas no me conocían por el nombre Viviana, me conocían más por karateca. Paralelo a todo el trabajo que hacía en Panamericana, yo nunca dejé de entrenar, siempre seguí entrenando y todos los domingos iba a los torneos. Era mi mayor placer de la vida, era hacer deporte. 2 veces por año fui demostrando que ganaba los torneos yo limpiamente. El seleccionado tenía que convocarme como para ir a entrenar, para ir a los entrenamientos, al cenar. Claramente es una novedad por qué no me llamaban. Ellos me tomaban como que yo era una persona que ganaba por suerte. Y gané mi primer nacional, gané mi segundo nacional, gané mi tercero, mi cuarto, mi quinto y era campeón invicto, y de repente no había hasta ese momento competidores que mantengan tantos títulos invictos. Para la gente le pareció como divertido, era como el plus del torneo, saber que en algún momento iba a caer ese chico que venía todo maquillado y que se hacía llamar Vivi González. En los tatamis era el lugar donde nos enfrentábamos a piña, pero el carácter me sirvió para enfrentar todo lo demás. De alguna manera se fue fusionando con esto también de vivir de noche por la calle, de necesitar de las calles. Era vivir sobreviviendo. Se sobrevive si te sabes defender. Solamente son estos. No se pega así. Solamente se rota la mano para pegar con estos dos. De acá. Siempre llegan estos dos. ¿Sí? Los codos van derecho. Ahora después les explico por qué. Esto es un bloqueo, esto es un bloqueo, esto es un bloqueo, esto es un bloqueo. ¿Sí? Cambio, cambio, cambio. Solamente los pómulos, una quita panorámica. Que se dice acá, con los codos, que se dice acá. Acá, acá. ¿Sí? Genial. Gancho, los zapatos. Bien, abierto, cerrado, guardia. Y esto me cubre acá y acá. Acá y acá. ¿Sí? Sí, te pegas junto. Si yo lo tengo a esta distancia, a mí me conviene extender el brazo porque me queda justito. Bien. Perfecto. Esto es tu guardia. Porque de acá a acá solamente quieres cerrar tu bloqueo, 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 ¡pac! Y entres. O lo ganchas. Siempre hay que reaccionar, esto es reacción. Porque dejamos esta y ustedes vamos a ver todo antes de que llegaron. Vamos con los codos. Luego, esto hasta acá no llegué. Tiene que pasar. ¿Sí? Circular, circular. ¿Bien? Y ahora póngale velocidad y agresividad. En el aire, nunca lo focalicé. Es muy raro que lo haga. Pensando que te al revés. ¡Pam! Para adentro. ¡Pam! Me acostumbrarme sin baile, ¿sí?
La idea es poner por acá de costado y subir tu guardia. El combate arrancó ahí. Fíjense, voy a buscar mi mano. Así. ¿Sí? Salgo. 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 ¡Pam! Contraataque. Mentira, yo anticipo, sigo. Dale. Y acá sí me voy a contraatacar. Sigo. Dale. Bien. Ven, vamos de vuelta. Yo lo que tengo que focalizar toda mi atención es en el arma, más que nada en el arma. Porque tengo que saber qué tipo de arma es. No es lo mismo que sea un cuchillo, y si es un cuchillo, si tiene un solo filo, si tiene dos, si no tiene filo. Si es una púa, si es un pico de botella, si es una cadena. Yo tengo que ver, porque depende de lo que sea lo que yo, las opciones que tengo para hacer. La línea de fuego es esta. Si él viene, yo sí o sí tengo que salir. Pero no solamente tengo que salir, porque obviamente puedo venir acá. Si la mano está abierta, ahí sí yo puedo hacer esto. Y voy yo. Si yo no lo voy a sacar al chabón, yo fui positor. Y ahí sí me paré. Y ahí sí cerré la mano y ahí sí me enojé y ahí sí me puse yo. Y ahí sí, puto, ¿qué onda la concha de tu madre? Y yo tengo que ponerme muy agresivo en ese momento. Y yo, ay, por favor, no me lastime. Me la van a coger por pelotuda. Por cobarde. O sea, yo lo que tengo que hacer acá es pararme así. Y el cuchillo se agarra así. Así solamente para picar cebolla. El cuchillo se agarra así. Para afuera y al revés. Porque si él aún así me quiere pegar, sí, ya sé, me queda pasito. Si él me quiere pegar, yo lo corté. ¿Sí? Y si él me quiere pegar, este es mi bloqueo, porque mi bloqueo tiene filo, ahora se va a cortar solo. ¿Sí? Mi intención no es clavarlo, yo no lo voy a clavar, yo lo quiero y gana. Yo me paré solamente para defenderme. Por eso se hace derecha, izquierda, para la izquierda. Saludos al profesor. Está bien. Gracias. ¿Se notó que tenía puntos abiertos en la pierna? No. No. Estás loca. ¿Sabés que estás loca, no? Estoy loca. En plan, amo hacer esto. Tengo 6 puntos abiertos acá adentro. Pero, ¿y si me atendí una botella chiquitita así con el A planta baja, ¿sí? Mira, me mandaron de arriba de... Si salías a la calle de día siendo trans en esa época de los 80 era para terminar presa. Yo cuando estaba en los torneos peleando, si bien yo le hacía frente al mundo y yo iba toda maquillada, de ahí adentro no me llevaban presa, no entraban a buscar travestis, era una competencia de artes marciales. De hecho no sabían ni que había una adentro. Lo que sabían eran las personas que participaban del evento y los competidores y la familia. Pero mis amigas no me iban a ver porque no me iban a salir de día. No les llamaba mucho la atención ir a un lugar deportivo, son cosas que de repente no lo vivía el colectivo. El deporte era algo que entre tantas cosas también lo teníamos negado. Era impensado recibir una travesti que fuera a inscribirse a un gimnasio para hacer cualquier tipo de disciplina de deporte. Yo porque lo empecé a hacer desde muy chiquita y mi transición fue adentro de los espacios deportivos. Las chicas no tenían otro escenario, era eso nada más. Y las experiencias, las anécdotas que tenían de Juliana con Mengana o la otra noche, el mes pasado, todo tenía que ver con el mismo encuadre, con el mismo contexto que tenía que ver la noche, la oscuridad, el alcohol, las drogas, el cliente,
sexo, todo terminaba en sexo, y de repente por ahí focalizaron toda su atención o su energía solamente en eso. Yo tuve la posibilidad de ver del otro lado también, y me costaba mucho quedarme de un solo lado, como que meterme ahí. Yo iba por necesidad de trabajar de prostituta, pero salía de ahí y después iba al gimnasio. Y hablaba de deporte, podía hablar de otras cosas, pero siempre me quedaba faltando la parte educativa que me hubiera gustado. Sí, yo creo que de haber estudiado hubiera sido también, ahí hubiera sido bien diferente mi vida. Yo, los escenarios los compartíamos juntos. La diferencia es que yo, en el mío también había incluido deporte. Cuando vine, no imaginé que iba a haber tantas compañeras. No sabía ni cómo ni iba a estar, ni quién iba a recibir, ni cómo iba a ser. Y cuando llegué acá, el patio estaba relleno, había un montón de compañeras de la zona roja. Y yo me sorprendí, porque tampoco sabía que iban a venir ellas. Y cuando las encontré a mis compañeras vestidas de ropa casual, de zapatillas, de jean, no había minifalda, no había escote, no había maquillaje, vestida como me he visto yo así. Y yo a ellas no la había visto nunca vestida así. Y estaban todas con un cuadernito debajo del brazo, viromes, cartuchera, mochila, bien vestidas como para el colegio. Cosa que a mí me emocionó mucho, porque como que vi que no solamente yo tenía ganas de estudiar, vi que mis compañeras también, porque yo pensé que era yo la única que tenía muchas ganas de cambiar la realidad, pero evidentemente éramos muchas, y eso fue lo que... Creo que eso fue un detonante para mí, porque cuando las vi a ellas sentí como que algo que había que hacer, que de repente no lo hacía ya por mí, sino que lo hacía por el colectivo, tratar de meterle la educación y hablar desde ese lado, ¿no? Y cuando vi un patio lleno de chicas trans, con ganas de aprender, con cuadernos blancos, todos vacíos y cartucheras, entusiasmadas así como yo, muchas tenían mi edad, muchas tenían menos y algunas tenían más. Y entonces me entendí que de repente éramos unas cuantas que íbamos en busca de ese sueño de llegar a tener un título. ¿Qué contar? Bueno, hoy es mi último día de mi primera sección de quimioterapia.
Tengo cáncer por segunda vez. Se llama el linfoma del manto. Lo tuve hace 8 años. Yo me sentía grande, estaba cansada. Tenía en ese momento una etapa de mi vida que no me gustaba lo que estaba haciendo. Llevaba una vida bastante revoltosa y no estaba muy conforme con las cosas como se estaban dando para conmigo. Y no tenía muchas metas, no tenía objetivos, era una persona que estaba por estar y no me proyectaba a futuro. Ya habían pasado muchos campeonatos en mi vida, había ganado todo lo que quería ganar, ya me sentía grande para las competencias y tenía una vida, como decía, bastante descontrolada, por lo tanto morir no era algo que no me iba a modificar mucho, no tenía ninguna cosa que estuviera haciendo que me llenaran los espacios, las ganas de hacerla. Yo soy una persona que nunca perdió a nada, especialmente en este tipo de luchas, y entendía que esta era una lucha que yo no la había vivido todavía. Para mí era muy conocido agarrarme a piña arriba de los tatami, de los ring, de diferentes tipos de disciplinas, pero esta era una lucha que yo desconocía completamente, no sabía cómo pelearla, no tenía estrategia, no tenía nada que pueda decirme cómo hacer las cosas bien, no tenía conocimiento de cómo hacerlo y entonces dije, prefiero irme sin pelearlo. La cuestión es que cuando empecé con la quimioterapia y me empecé a perder el pelo y todo eso, que sabía que no podía hacer artes marciales ni deporte de contacto, volví al gimnasio un día sin cabello, sin gorro, sin nada, peladita así, y subí las escaleras con poco oxígeno que tenía y ellos me vieron llegar y se sorprendieron. Y le dije, estoy en tratamiento, pero vine a bailar un ratito y me miraron como diciendo, ¿para qué viniste si estás mal? Le dije, pero no estoy mal, me siento bien. Y bueno, bailábamos adagio, o sea, algo que yo podía moverme. No tenía mucho aire, o sea, que hacía lo que podía. Y descubrí que esa era la manera que yo tenía para pelearlo al cáncer, porque cuando bailaba no me sentía enfermo. Si estaba en mi casa, entregada en la cama, era salir del hospital, ir a mi casa a acostarme, y de esa manera sí estaba viendo que estaba enferma. Estar en el gimnasio, escuchando música, moviéndome, bailando, sentía que tenía posibilidades de hacer otra cosa y sentí que esa era la estrategia que era mi estrategia para poder pelear al cáncer y lo iba a pelear bailando. Sentí que si me moría, me quería morir bailando y quería morir de pie. Hola, mami.
700, 1057. Nada. Vamos, Pepito. Vamos, mi amor. Mami. Mamá. Bueno, llegué a casa. Hola, mamá. ¿Dónde? Fuera, fuera, fuera. Fuera, ya conmigo. Déjalo, por eso que comer. Ya comió. Ok, dale. No, igual ¿Eh? Estoy muerta de hambre. me cuesta mucho más levantarme después que te vas a levantar. Bueno, cobré una clase, así que... Ya cobré una clase, así que ya tengo para comprar remedio, para comprar comida. Sí. ¿Eh? Bárbaro, digo. Sí, genial. Sí, estaba muy cansada, no tenía ganas de... Así mañana también pago mi cuenta porque Sí, necesitaba... hablé con Matías hoy. ¿Eh? Hablé con Matías hoy. Bueno, ahí voy, mami, ahí voy a comer. Bien. Tendría que apagar eso. Mucho ruido. ¿Miramos fotos? ¿Hay muchas fotos o no hay muchas? No menos. Mías no hay mucho, no sé por qué no hay muchas mías. No, quedó todo tu foto en casa cuando yo fui. Yo pienso que está en casa o lo tiene Paula, no sé, pero La tía Paula tiene muchas fotos mías. ahí hay fotos. Acá un que hay fotos. Alguna hay. La foto de tu casamiento. Qué triste que estaba acá. ¡Ay, acá está mi foto! A ver. Bueno, esa era la que yo te decía. No, acá tenía 2 años yo, mami. A ver, Por la altura, o sea, o era una enana o... Ay, Mira, qué linda y acá está esta José Feli foto. y está Pelusa. Bueno, mira, date cuenta que somos 4 y la enana soy yo ¿Dónde está acá. Lili ahí? Está lista acá con su... Mirá que yo cambié de grupo. Las dos estamos de ojo acá. Pero qué chiquitita que estaba acá, mirá mi flequillo. ¿Qué? ¿Esa pollera dónde sacaste? ¿Qué sé yo? Nos disfrazamos de calzado? indio. ¿Qué calzado que tiene? Seguramente sería de... Este sería de... ¿Qué calzado que tiene? Una sandalia blanca tengo. Ah, ajeno, entonces no era tuyo. Bueno, por ahí era, no sé, entre tantos zapatos. Pero parece un zapato de una persona grande. No, sí, bueno, no sé. Estos son los collares de la abuela, sin duda. Eso fue el patio de papá. La casa de la abuela, sí. El fondo, Qué sí. lindo, me encanta. Es este una lugar. planta de como de palta. Yo hasta hoy no entiendo cómo es que yo entendí esto, siendo que en ese entonces, wow, vos tenías un hijo raro y era la risa del barrio. Pero a mí nunca me importó la risa del barrio, nunca. Y porque estábamos Yo- bastante yo- violentadas para Yo ese elegí momento. mi hijo, después lo que él se quiera aceptar te acepte, el que no, ¿Y no. cuánto años tenía yo? 8. ¿Cuánto dije a vos? Chiquito. Y después que vos me confesaste esa verdad, yo salí a la calle preparada, que el primero que se me burlaba la iba a pasar mal. No era para ir a agarrarme a las piñas con nadie en la calle, No. pero tenía preparado la palabra justa para el que se me burlaba. Eso nada más. Yo creo que me recuerda cómo es que de repente vos cuando todavía no eras mamá ya querías tener un hijo boxeador. Sí, no, a mí ¿Por qué? porque a mí me encanta el boxeo. Entonces yo decía, el día que tenga un hijo, lo primero que voy a hacer es ensartarle un guante y mandarle al cuadrilátero a pelear, porque me gustaba. Pero quería que sea campeón. Por supuesto, cuando vos querés que un hijo se ponga en tal lugar, ¿cuál es tu sueño? Que llegue a ser mejor. ¿Y estás orgullosa de mí? Y hoy sí, ¿Por hoy qué? sí. ¿Por qué? Porque de pollera me está demostrando que llegaste a lo que yo quería. ¿Y fui campeón? Y fuiste campeón. Y bueno, tengo que estar más que orgullosa. Bueno, te ganaste un mate. Frío. No, está caliente. ¿Vos no tenés la copia de lo que vos dejaste en el hogar? Ese cuadrito que regalaste en el hogar. Lo que escribí. Y lo que escribiste. El poema me que escribí encantaba, a casa. me encantaba. Está en mi Facebook, pero me lo acuerdo Y de pero memoria. tenés que armar otro para ahora otra vez porque está pasando por lo mismo. ¿Estás con miedo ahora que tengo cáncer de vuelta? No, para nada. Sé que estás preparada porque si la primera vez lo enfrentaste y que vos no sabías nada, ahora que ya lo sabés, me parece que en vez de ponerte un guante te va a poner 2. Estoy tranquila porque conozco tu valor, tu valentía, porque que no te vas a tirar atrás por No, eso. yo no, espero que... A mí No me depende parece todo de que- mí igual, Que pero... cuando más grave te dibujan ellos, vos más fuerte te ponés. A eso voy. Es la- Que conozco tu valor ahí. Esta vez es como que tengo muchas dudas. No me quiero morir, pero... Pero ahora tenés miedo vos.
No, tengo dudas de que no salga todo bien. Pero no, vos No, miedo no me tengo. estás Si no, demostrando el moriré. valor que pusiste la primera vez. ¿El valor? No, por No ahí lo el estás poniendo optimismo. la fuerza que pusiste la primera vez. Y es malo. Porque yo las cosas las si empecé a una vez hacer la bien. ganaste, ¿por qué no podés ganar Porque otra? los médicos están haciendo todo mal. No, bueno. Eso me hace dudar. Bueno, pero a ver, Ay, yo quiero que salga todo bien. va a salir Tengo todo muchas bien. cosas por hacer todavía. Va a salir todo bien. No, pero no te tires el ánimo abajo. No me tiro ánimo abajo, No quiero está- que las cosas la avancen. La palabra está bien dicha. Quiero que las cosas avancen una vez por No todas. está muerto quien pelea y vos estás peleando, Yo ¿no? sigo trabajando, o sea, vos viste que yo me entrego, ¿no? Va a tener que tomar medidas que hagan que se recupere la confianza de la economía, la pulsa va a ser lo primero que tendrá que disponer. Ahora, hablabas del IVA recién, en un rato te contamos por qué los gobernadores están absolutamente descontentos con esta medida y de qué forma lo va a afectar y por qué Alberto Fernández lo va a recibir. Con la crema, con el protector 50, capaz que suena el teléfono y le dice... Te conocí al Empezó perro. el digo, tema de la yo no sé. neumonía y ahí ya no lo pudieron controlar. Ayer fueron sus familiares que lo acompañaron hasta Chacarita. Ahora te vamos a contar un rato qué pasó, porque finalmente no lo pudieron cremar. Faltó un documento, una de sus hijas se olvidó su DNI, Cora Baquero tiene toda la información y su partida de nacimiento en el sur. Sentí que cabe acordar en este paisaje maravilloso. Queremos agradecer especialmente a la Municipalidad de Moldes por habernos recibido, por habernos atendido como lo están haciendo. Vale la pena recorrer el país, conocer los lugares. De pasada, capaz. En mi cabeza yo lo pensaba cuando Luis me llamó, que por Tengo que supuesto escribir. esto lo iba a hacer. Ay, la Luis, puta madre. conoces hace muchos años a Pepo, y sin duda con todo lo que había ocurrido, era uno de los principales periodistas que seguramente lo iba a ver a Pepo. ¿Qué me podés contar de este encuentro? Ahí está, el tema yo no fui como periodista. Más de esta. Menos de esto, más de esta. Nada de esto. Y mucho más de esto. Almorzar por 99 pesos con pedido ya. Insuperable. ¿Cómo que no probaste la sopa que hago yo? Un toque de casaquirén y listo. Se llama mucho mi papá, error. Con Casaquerén el mejor plato es el tuyo. Casanara, Ferias. Vos querés dejar un legado, ¿entendés? Tomá las fuerzas de ahí, tomá la fuerza y metele a lo que estás haciendo con todo. Tu historia tiene que ser escuchada y el abandono del Estado tiene que ser visto y hay un montón de cosas que vos tenés para contar y para decir. Entonces, no aflojes, vas a llegar hasta donde Dios te permita llegar. Pero si te caes en el medio, vas a terminar sin cumplir ninguna de las dos cosas. Yo creo que estás transitando por un momento gris, pero vos sos la persona más fuerte que yo he conocido